bendice a tu familia. Amén. En Números capítulo 6, verso 22 en adelante dice: Jehová el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Amén. Nosotros estamos viviendo, hermanos amados, en el cumplimiento de estas palabras. Aarón es una figura de Cristo. Amén. Aarón es una figura de Cristo y nosotros estamos en realidad viviendo en el cumplimiento de todos estos versos que aquí acabas de leer. Amén. Nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, con todo tipo de bendición, como nos dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Dios ya nos ha bendecido con todo tipo de bendición. Lo que nosotros en realidad hacemos al hablar bendición es confirmar las palabras de Dios, confirmar la voluntad de Dios para nosotros y para todo su pueblo. Amén. Vean que en Efesios 1, verso 3 en adelante, dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces entiendan, mis hermanos, que la voluntad de Dios es bendecir a su pueblo, que su pueblo esté bendito, bendecido con toda bendición siempre. Amén. Esa es la voluntad de Dios y tú tienes que entender eso. La voluntad de Dios es que todos en su pueblo estén bendecidos, estén viviendo benditos, o sea, bendecidos con todo tipo de bendición. Amén. En estos versos de Números capítulo 6, verso 22, podrás notar cómo el Señor le da la instrucción al pueblo y, como digo, Aarón es una figura de Cristo. Y el Señor les dice: así bendeciréis a los hijos de Israel. O sea, así bendecirás a mi pueblo, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Vean cómo el Señor aquí está mostrando su voluntad, cómo Él quería mostrarse a su pueblo, cómo Él ha deseado que nosotros le veamos su mano de por medio, su mano obrando. Que la bendición del Señor es también guardarnos, mantenernos guardados. Al decir bendición, hermanos, estamos hablando de bien decir bien sobre esa persona, decir bien, hablar bien sobre esa persona, o sea, hablar cosas buenas que le van a venir, decir bienes que le van a venir. Eso es bendecir en realidad. Bien decir bien sobre una persona. Amén. Y no se puede decir bien sobre una persona si no se habla por ende de bienes. Amén. Y los bienes no son solo materiales, hermanos, también lo son en toda forma, económicos, de conocimiento, de sabiduría, en toda forma de bien. Y nosotros, la voluntad del Señor es que hablemos bien sobre su pueblo. Hablemos bien, que digamos bien sobre su pueblo. Amén. Como dice, así bendeciréis. O sea, así dirán bien sobre mi pueblo. Eso es bendecir, decir bien sobre su pueblo. El Señor te bendiga. El Señor, primero, mira, el Señor diga bien de ti. Que el Señor diga bien de ti, eso es lo primero. Que el Señor diga cosas buenas de ti. Que el Señor hable bien, diga su bien para ti. Y también que te guarde. Amén. Es muy interesante que en la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús nos enseñó, en la parte final dice que nosotros debemos pedir, hermanos, para que no seamos metidos en tentación. No nos metas en tentación. O no nos entregues a la tentación. No nos entregues a una mente reprobada. No nos entregues a emociones malignas, deseos malignos. Amén. Eso es parte del guardar del Señor. Cómo el Señor nos guarda de todo mal. Por tanto,
hablar a una persona y decirle que el Señor te haga bien y te guarde. Es también desearle que el Señor le mantenga guardado de las tentaciones, guardado de las malas emociones, guardados de una mente perversa. Amén. No solamente, hermanos, de que les guarde del asaltante de la esquina. Dios puede guardarnos de esas cosas, hermanos, y nos guarda. Pero recuerda que nuestra lucha es espiritual y que lo espiritual, el resultado de esa lucha, se está manifestando continuamente alrededor nuestro y en nuestras propias vidas. El resultado. Por tanto, ¿cómo no hablar este bien para los hermanos y decirles: el Señor te guarde, te mantenga guardado? ¿Cómo te va a mantener guardado? En Cristo. En Cristo. Prácticamente es como decir que el Señor te mantenga guardado, que el Señor te mantenga en Cristo todo el tiempo. Así nuestra mente siempre está guardada, hermanos. Que nuestra mente esté en Cristo es una mente guardada. Es un corazón que está guardado y es una vida que va a estar guardada, hermanos. Una mente, una persona que está en Cristo. Por eso dije también que estamos viviendo el cumplimiento de esto. Amén. Es muy importante para nosotros entender estos versos y lo que el Señor está hablando aquí, y en cada verso de su palabra, en realidad en todo lo que el Señor ha hablado. Y aquí nos habla sobre un aspecto de cómo el Señor nos iba a mantener guardados en Cristo. En Cristo, hermanos. Nuestra mente iba a ser guardada, nuestras emociones, y por ende todos nuestros caminos, hermanos. En Cristo, el Señor te guarde, es en Cristo. En otras palabras, Dios te mantenga en Cristo siempre, porque así siempre vas a estar guardado, guardada desde lo más profundo de tu ser. ¿Cómo no desearle este bien, hermanos, a los demás? Especialmente a los hermanos en Cristo, que Dios los mantenga siempre en Cristo. Qué tristeza poder ver a algún hermano o hermana que esté viviendo, pero no en Cristo, sino más bien que esté viviendo una vida religiosa o legalista o de odio, rencor, peor aún. Qué triste y qué lamento, ¿cierto? Por eso debemos desearle a cada hermano, a cada hermana y a cada persona, inclusive, que Dios le guarde. Llamarles a formar parte del pueblo de Dios, llamarles, hacerles esa invitación, que vengan a formar parte del pueblo de Dios, para que Dios los guarde. Dios guarda a su pueblo, hermanos. ¿A quién? A su pueblo. ¿A quiénes guarda? A aquellos que son su pueblo. Los mantiene guardados. Así como hay mucha gente entregada, hermanos, a una mente reprobada, una mente destructiva. Hay mucha gente entregada al enamoramiento, entregada a las lascivias, a las lujurias, entregados, hermanos, a una mente totalmente perversa, anti Dios, contra Dios. ¿Lo ven? Esas son personas que no están guardadas, están entregadas más bien al mal, y ese mal los está destruyendo hasta causarles la muerte. Sin embargo, vemos el otro lado, que es que el Señor te mantenga guardado. ¿Y cómo es eso? Que el Señor te mantenga en Cristo, con la mente de Cristo. Entonces, ¿en qué piensa Cristo? ¿Qué hay en la mente de Cristo? Justo de eso nos habla en Romanos 8, cuando nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Eso es mantenernos guardados, o sea, en esa mente, en aquello que el Espíritu piensa, en aquello que el Espíritu recibe de Dios. Porque el Espíritu Santo no está hablando por su propia cuenta, sino aquello que oye. Entonces, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas que hay en la mente del Espíritu Santo? ¿En qué piensas que Él piensa? ¿Ve? Las cosas de Cristo, lo que agrada al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? En eso hay en su mente, y nosotros, al estar en el Espíritu, entramos también a eso, a conocer y a entender y a vivir eso y a buscar por ende aquello de continuamente en todo lo que hacemos, hermanos. Eso es mantenernos guardados, hermanos. Eso no es ser legalista, eso no es ser religioso, eso no es ser fanáticos. No, es mantenernos guardados, que no permitas que nadie te haga pensar lo contrario. Una persona guardada es una persona que se mantiene en la mente de Cristo. Es una persona, y esto lo hacemos, como dije, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a esa mente y a permanecer en esa forma de pensar,
en esa manera de pensar, la cual es en Cristo. No resistan al Espíritu Santo, hermanos. No debemos resistir, debemos cooperar más bien. Dice también el verso 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Y qué es esto de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti? Está diciendo, o sea, que el Señor realmente te muestre todo su favor. Que el Señor te muestre todo su favor. Antiguamente, cuando un rey odiaba a otro o a un pueblo, les decía, asegúrate de no ver mi rostro, porque el día que tú veas mi rostro, morirás. Amén. Y ahora nos habla aquí sobre el lado contrario, o sea que nosotros podamos ver el rostro del Señor, y no solamente que lo veamos, sino que nos vea con alegría. Por eso dice que haga resplandecer su rostro sobre ti, que nos vea con amor. De eso está hablando cuando dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, o sea que te muestre su gloria en su rostro, en su faz, que te permita ver su gloria, su amor para contigo, en lugar de que te dé la espalda como una señal de odio, de que no, de que te detesta. Amén. Y esto lo vemos, por eso en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados, hermanos, pero todos aquellos que no conocen al Señor todavía están bajo la ira de Dios, como dice en Juan, que todo aquel que en Él cree es perdonado. Todo aquel que pone su confianza en Él, pero aquel que no lo hace ya ha sido condenado. Y la ira de Dios está sobre esa persona. No va a estar, está ya en tiempo presente. Por eso esas personas, las personas que rechazan a Cristo y rechazan caminar conforme a Cristo, ya están en el infierno. Ya lo están, hermanos, porque la ira de Dios ya está sobre ellos, sobre ellas, aunque aún no hayan muerto. Su ira ya está sobre esas personas. Estas son las personas sobre las cuales el rostro del Señor no resplandece. Amén. Sino más bien se ve el otro lado, que Dios no ha de tener misericordia de ellos. La misericordia de Dios se ha de apartar. Cuando se trata de mirarles a ellos, la misericordia de Dios se aparta. Ya están sobre esa ira, hermanos, aunque todavía los veamos sobre este mundo. Y de la misma forma es sobre cualquier cristiano, cualquiera que se llame cristiano, pero que no quiere realmente hacer la voluntad de Dios. No la voluntad de hombres, hermanos, la voluntad de Dios. Amén. Hoy en día la iglesia se ha estado mezclando con un montón de barbaridades, hermanos. Hechicería, especialmente en muchos lugares. Brujería, supersticiones. Un descontrol total, un desorden total en esos lugares. Y ellos dicen que eso es el Espíritu, pero no es cierto. ¿Cuántos de esos lugares están solo engañados? Es un estado lamentable, hermanos. Y es que han sido entregados, muchos de ellos, a una mente reprobada. Han sido entregados al engaño. Y de la misma forma estas personas no son personas sobre las cuales el rostro de Dios está resplandeciendo. O sea, no tienen el favor, la gracia de Dios. Es lamentable, miren hasta dónde pueden llegar a caer. ¿Por qué? Porque han dejado a Cristo. Han dejado a Cristo Jesús, hermanos. Le han dejado de diversas maneras. El Cristo Jesús que muchos de estos manifiestan no es el Cristo Jesús que Dios envió al mundo. No, ellos han creado su propia versión de Jesús, conforme a su propio deseo, a su propio pensamiento. Y por eso no pueden agradar a Dios. Es más, le provocan a ira. Pero para nosotros está escrito esto que dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y eso es lo que ahora está ocurriendo ya desde ahora, hermanos. El Señor está haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos mira con amor. Y no solo nos mira, sino también alumbra nuestro camino. Por eso hace resplandecer su rostro sobre nosotros. No importa el lugar donde tú te encuentras, la luz del Señor te está alumbrando para mostrarte el camino, para guiarte, para conducirte en cada paso. Eso es el Señor haciendo resplandecer su rostro sobre ti. Te está mostrando su favor. Amén. No importa la condición en la que te encuentres.
No importa, estás pasando por muchas lecciones, estás pasando por castigo del Señor, inclusive reprensión del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, reprende y castiga a todos sus hijos, a todos los que ama. Bueno, es parte del caminar con el Señor. Amén. Sería lo peor que Dios no te castigue ni te reprenda por lo malo que hagas o que hayas hecho. ¿Lo ven? El Señor no nos deja sin reprensión y sin castigo, hermanos. A ninguno de sus hijos. Sí, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados en Cristo, pero no nos deja sin recibir castigo, azote, para enseñarnos, para corregirnos. Ahora también dice el Señor, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Lo ven? Dios alzó sobre nosotros su rostro y puso en nosotros su paz por medio de Jesús. Como el Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿No ven? El Señor puso su paz, ha puesto su paz sobre ti, sobre cada uno de nosotros por medio de Jesús. Por eso todos los que rehúsan caminar en Cristo, desde recibirle, aceptarle, para luego caminar con Él, porque no se trata solo de aceptarse, se trata luego de continuar, de avanzar, caminando junto con Él. Y no puedo caminar junto con Él andando conforme a mi propio deseo. Yo no puedo decir, yo busco a Dios a mi manera y pensar que Dios está conmigo. No es así. Yo debo andar conforme Jesús anduvo. Debo ser por eso transformado. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por eso esa paz viene por medio de Jesús. Por nosotros caminar continuamente con Jesús en Cristo, o sea. Y no puedo caminar en Cristo. Mira cómo Cristo caminó. No puedo caminar, decir que estoy caminando en Cristo y continuar viviendo de la forma en que antes vivía. Soberbias, orgullo, contiendas, enamoramientos, lujurias, lascivias, pleitos, celos, envidias. Eso no es andar en Cristo. Eso es una falsedad. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, he hablado todos estos versos, hermanos, a manera de que ustedes entiendan lo que es hablar bien sobre una persona. Que el Señor haga este bien. Que el Señor ponga, mira, que el rostro del Señor siempre esté sobre ti. Y tú tienes que proclamar eso sobre tu familia y aún sobre tu propia vida. Recuerda que hay muchos malignos y sirvientes de Satanás hablando mal contra ti, buscando que te vaya mal. Pero tú puedes simplemente destruir todo eso hablando el bien sobre tu propia vida y sobre tu familia, empezando sobre tu esposa, tus hijos. Es la parte que le concierne a la mayoría, hermanos. Es la parte que le concierne. Los pastores también les concierne la parte ya de la congregación en que deben hablar bien sobre los miembros de la congregación. Deben estar hablando bien continuamente sobre los miembros de la congregación para que el Señor así les haga. Recordemos que el Señor nos ha llamado a bendecir y no a maldecir, amados hermanos. Amén. Por tanto, nosotros también los que servimos al Señor pastoreando, debemos estar continuamente hablando este bien sobre los hermanos, sobre sus casas, sobre sus familias. Amén. En el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, hermanos. No hacemos esto en el nombre de Jehová, no hacemos esto en el nombre de Yahvé, hacemos esto en el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre, el nombre que nos fue dado, hermanos. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Nombre el cual el Hijo heredó de su Padre. Y eso lo entendemos con claridad como está escrito. Es nombre sobre todo nombre, mis hermanos. Así que no se aparten a algún otro nombre, les ruego. Manténganse en el nombre de Jesús. Es el nombre que nos fue dado. Y es el mismo nombre que el Espíritu mismo nos manifiesta y nos enseña. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Amén. Así que no se desvíen a judaizantes y a doctrinas de hombres o a sabiduría humana, hermanos, que es lo que abunda en estos días. Manténganse en la sabiduría del Espíritu y en lo que el Espíritu Santo nos enseña continuamente, les ruego. Por tanto, mi hermano, mi hermana, es muy importante que entiendas esta lección, que tú debes bendecir a tu familia, a tu casa, en el nombre de Jesús. Que tú debes bien decir sobre tu casa y tu familia. Amén. Que tu casa y tu familia continuamente
por estar en Cristo, por haberse entregado a Cristo, les va a ir bien. Les va a ir bien. Y el rostro del Señor está resplandeciendo sobre ellos y va a estar resplandeciendo sobre ellos. Y el Señor va a tener misericordia de ellos. Gracias, Señor. Y dar gracias a Dios en el nombre de Jesús por ello. El Señor los ha de mantener guardados en Cristo, en Cristo. El Señor va a alzar su rostro sobre ellos. El rostro del Señor está alzado sobre ellos para que les vaya bien en todo lo que hagan, conforme a la voluntad del Señor. Siempre que se encuentren, por eso, en la voluntad del Señor. Amén. Pero ahora todos nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Pues ellos van a andar en paz. Van a andar en paz. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Anuncia eso. Háblalo con tu boca. No te canses. Amén. No importa que hayan miles de brujos, hechiceros, ocultistas hablando lo contrario, enviando maldiciones. No importa. Tú habla el bien para tu familia, para tu vida. Dime, va a ir bien. Gracias, Señor. Porque en Cristo tu rostro está alzado sobre mí para que me vaya bien. Señor, tu paz está en mí, va a estar en mí siempre. Porque Cristo Jesús se entregó por mí en la cruz. Él fue herido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Jesús. Amén. Yo voy a estar guardado en la mente de Cristo. Voy a estar guardado continuamente. Gracias, Señor. Mi familia va a estar guardada. Mi esposa, mi hijo, mis familiares, mis hermanos. Gracias, Señor. Habla esa bendición. Usa tu boca para eso, mi hermano, mi hermana. En el nombre de Jesús. Y los que no han conocido al Señor, vengan a conocerle. Entréguense a Él. Para que también todo esto que aquí está escrito en el libro de Números, capítulo 6, verso 22 al 27, pueda cumplirse, pueda empezar a cumplirse sobre tu vida. Y tú puedas hablar esto sobre tu vida también. Y puedas esperarlo, sabiendo que esto que lees aquí es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú lo recibas, que esté sobre ti. Entiendan, mis hermanos, que Dios les estaba mostrando al pueblo lo que Él deseaba, el deseo de su corazón para su pueblo. Al decirles estas palabras, les estaba mostrando el deseo de su corazón, su deseo tan grande de bendecirles, de hacerles bien, de guardarlos. Amén. De hacer resplandecer su rostro sobre cada una en especial. De tener misericordia de cada uno y poner su paz en cada uno. Todo eso se cumple en Cristo. Todo esto nos es entregado en Cristo. Todo esto, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Por eso no hay amor de Dios fuera de Cristo. No hay misericordia de Dios fuera de Cristo. Todas las personas tienen que entregarse a Cristo Jesús, reconocer a Cristo Jesús, reconocerle como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Porque a eso guía el Espíritu Santo, al arrepentimiento de los pecados, de las obras muertas, obras de maldad, obras que causan muerte, como el orgullo, los celos, las contiendas, los pleitos, las envidias, las enemistades, los enamoramientos carnales, las lascivias, las mentiras. Amén. Todas esas formas de hechicería, hermanos, como fumar, beber, son formas de hechicería, son formas en que las personas obtienen contacto, acceso al mundo espiritual demoníaco a través de ese tipo de artefactos o de consumos, como son los cigarros, puros, bebidas alcohólicas, drogas, y pueden ir aumentando muchas más, hermanos. La meditación en objetos, en palabras, en falsos dioses. También son formas en que las personas han aprendido para acceder al mundo espiritual y que los demonios les han enseñado. Son formas, en otras palabras, de hechicerías, de las cuales también el mundo debe arrepentirse. Y todo aquel que quiera acercarse a Cristo Jesús debe arrepentirse. Porque ese es camino al infierno, ese lado de las hechicerías y todas sus formas. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, les dé paz. La paz del Señor esté sobre ustedes. La misericordia del Señor los llene. Que el Señor les dé paz. El rostro del Señor esté siempre resplandeciendo sobre ustedes, mis hermanos.
El Señor, el rostro del Señor siempre estará alzado sobre ustedes en Cristo. El Señor los va a mantener guardados en Cristo, bendecidos en Cristo. Y están bendecidos. Ya son benditos, ya son bendecidos. Por eso no se puede hablar contra el pueblo de Dios algo contrario, alguna forma de maldición, porque ya son benditos, porque Dios los ha bendecido. Intentar maldecir, hablar mal contra el pueblo de Dios, es ir contra Dios mismo, contra su palabra. Amén. El pueblo de Dios es bendito y le va a ir bien y van a prosperar conforme a la gran misericordia del Señor, conforme a su voluntad, cada uno en su tiempo y en la voluntad del Señor. Amén. El tiempo es la voluntad del Señor manifestado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a tu familia, bendice tu vida, habla bien sobre tu vida, no hables mal, habla bien sobre tu vida, habla salud. En el nombre de Jesús, sabiendo que todas estas cosas te han sido dadas en Cristo. En Cristo. Amén. Mantente en esa mente guardado en Cristo. En el nombre de Jesús. Paz a ustedes. Paz del Señor.